yo voy a tener un programa de hambre cero. Entonces estas son las cosas fundamentales. Y además es muy evidente, muy interesante, Jaime, porque lo que hay que hacer en el Perú ya se sabe. Es decir, el Perú es un país con muchísima información, a la derecha, a la izquierda, en las universidades, en las ONGs, en los organismos multilaterales, se sabe qué hay que hacer con el país. Es muy evidente que el país tiene fundamentalmente 3 o 4 cosas gruesas por hacer. En primer lugar, necesita mejor infraestructura, porque con la infraestructura que tenemos no podemos competir en el mundo. Muy bien. ¿Quién la hace? La hace el Estado, la hace el sector privado, la hacen asociaciones, ya existen muchos mecanismos, pero esta es una tarea fundamental. La segunda tarea fundamental es cómo ponemos en valor todos los recursos naturales del Perú. Esto es Brasil. Si tú miras el Brasil, son 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Por eso es que es una potencia agrícola. El Perú es más o menos esto. 1.285.261.6 para ser exacto. Pero está hacia arriba. No. De modo que la riqueza del Perú está en la minería, en las caídas eléctricas, en los recursos naturales. Pero si tú eso lo pudieras achatar y extender el Perú sería del tamaño de Brasil. ¿Tanto? Más o menos, más o menos. Hay gente que cree que es más, hay gente que cree que es menos. Hay mucha gente que ha hecho estos cálculos. Entonces, pero esencialmente, tenemos que poner en valor esos recursos que hoy día empiezan a saltar debido a la inversión privada. Hay mucho más gas del que parece. Antes se pensaba que había oro en la zona sur, oro en el norte, perdón, la Sierra Libertad, el cobre estaba alrededor de Cuajone, Toquepal, y hoy día empiezan a estallar yacimientos mineros casi en cualquier departamento del Perú. Ahora, ahí hay el problema de la famosa enfermedad holandesa, ¿no? Mientras más efectivamente pones en valor esos recursos y más exportas, más dólares entran, más se deprime el tipo de cambio y menos puedes avanzar en la exportación de productos manufacturados, de valor agregado, que es algo indispensable. ¿Cómo hacer para desarrollar eso también? El tema de la enfermedad holandesa, como muy bien tú lo sabes, por supuesto, es cuando Holanda descubre petróleo en el Mar del Norte, y se llama enfermedad holandesa cuando hay esa invasión de dólares o de moneda extranjera porque se está exportando un recurso natural. Y esa hace que tu moneda sea barata. Así es. Y al abaratarse tu moneda, penaliza las exportaciones. Esto es básicamente el tema. Sin embargo, si tú tienes, este es un país que está creciendo muy diversificadamente, cada vez hay más productos de más de $1 millón que se exportan, cada vez entran más productos a la lista comercial. Hay mucha reactivación interna, la construcción es un fenómeno que no tiene nada que ver con la enfermedad holandesa. Entonces, ¿a dónde está el tema? El tema es que tenemos que ponerle el dedo a 2 cosas fundamentales: a mejorar la educación de los peruanos para que esos intercambios sean con más valor agregado. Eso es fundamental. Ahora los mineros en Cajamarca van a tener un presidente regional con el cual van a tener que entenderse, va a ser muy interesante ver eso, pero es decir, ¿cómo le ponemos más valor agregado a la minería? Oiga, no me siga usted exportando concentrados, ¿cómo hacemos para ponerle valor agregado a la enorme diversidad de productos? Cajamarca debería haber pues una universidad de joyería para transformar el oro en joyería. Y luego la gran tarea, y termino con esto, lo que hay que hacer, la gran tarea, Jaime, lo hemos hablado en otros programas acá, es la siguiente. Yo creo que la gran tarea de nuestra generación, lo que el gobierno de García no hizo y que hay que hacer, es cómo cerramos la brecha del sur andino. Esta mañana he estado reunido con un grupo con el que estamos trabajando y yo les planteé una tarea, es ¿cuántos peruanos viven encima de 3.500 metros? Tú me dirás, ¿por qué? Un minero, justamente, me dijo: Alfredo, a partir de los 3.500, 3.600 ya no hay eucaliptos. Le dije, ¿cómo? Entonces, ¿cuánta gente vive encima de 3.000? Que son 307 distritos, donde hay 2.200.000 personas. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una revolución verde para esa gente? Claro, ahí está el programa de sierra productiva, que es la solución para eso. Debía haber sido la solución, no lo hacía. Entonces yo creo que hay muchísimas cosas por hacer, es muy interesante. Yo creo que lo que ha salido y por tanto creo que estos son 3 grandes ejes, 3 grandes coaliciones para decidir dónde va el Perú. Ahora, lo que ha salido es muy interesante, Jaime, porque... Pero existiría, por ejemplo, la posibilidad de que tú pudieras disputar dentro del APRA una candidatura presidencial. Ya no tengo la menor idea, eso lo tienes que preguntar a los apristas, pero... A ver, pero sería interesante, pues, porque es obvio que estás planteando una visión del país. A ver, si ya me estás haciendo esa pregunta, yo creo... me permito dirigirme también a los apristas. A diferencia de todos los analistas políticos que han enterrado al APRA este domingo, yo creo que el APRA sigue siendo el primer partido de este país. No solamente en la historia, en sus votos de este domingo. Pero los apristas tienen que decidir qué quieren hacer. ¿Quieren seguir siendo un partido de esa minoría? ¿Quieren ser ya no el partido del tercio, sino el partido
12 o 15%, o quieren ser el centro de una gran coalición. Una de las cosas grandes que hizo Lula, creo yo, es que primero, aparte de todo su manejo económico y político, reforzó el PT como un centro de coalición política. Eso es lo que ha hecho Juan Manuel Santos en Colombia. ¿A quién incorporarías en esa coalición? Mucha gente. Para empezar, yo creo que en términos de programas, tú vas a tener un invitado dentro de poco que yo creo que va a ser, como te dije al comienzo, un magnífico dirigente regional, una persona que conozco bien, que me da una extraordinaria confianza. Yo creo que está en una posición muy parecida a la mía. Yo creo que Guillén está en una posición muy parecida a la mía. Yo creo que es importante que en esta elección del 2011 no se encierren las caparazones o los prejuicios del pasado. Dejemos de discutir, hoy usted viene de la izquierda marxista, usted viene del APRA, usted... oiga, no, hay un enorme campo para los socialdemócratas. Y un enorme campo en lo que hay que ponerse de acuerdo en torno a qué hay que hacer con el país, porque si nos ponemos de acuerdo, no en qué fuiste tú en la Universidad Católica, o qué era yo en la Universidad Católica, sino qué pensamos para adelante, nosotros tenemos más diferencias en el pasado que en el futuro. Y yo creo que es muy importante que organicemos esas coaliciones en torno a los grandes contenidos. Y por supuesto los primeros que tienen que decir qué van a hacer son los propios artistas, pero todos los partidos políticos peruanos, ¿no? Entonces... bueno, ahí hay una misión interesante entonces, Alfredo. Es un poco ya... bueno, hemos hablado de otras cosas de las que íbamos a hablar, pero en fin, de todos modos es interesante. Ya terminaron, ya terminaron las elecciones regionales. Para terminar con esto, hoy día el velaundismo ha salido muy... Sin embargo, el velaundismo representa algo interesante en la historia de este país. Ahora, cuando yo te hablaba de los 3.500 metros y les hablaba de estos jóvenes universitarios esta mañana, dije, en este país hubo hace 40 años un intento de crear una cooperación popular. Una cooperación popular con presupuesto público, sino con brigadas de universitarios que salieron a las provincias perdidas. Se ha repetido eso. ¿Por qué no repetimos eso y creamos un programa uno por uno? Donde las comunidades pongan uno y los gobiernos centrales pongan en plata uno, pero con brigadas de universitarios que hagan esto. Vamos a reinventar cooperación popular. Sí, lo interesante es que, Jaime, estamos en una oportunidad sensacional de este país y tenemos que aprovecharla. Ojalá que puedan organizarse estas coaliciones y ojalá que las elecciones del 2011 no estén dominadas por la farándula, por las falsas encuestas y por los debates del pasado. Bueno, las falsas encuestas es otro tema. Bien, muchas gracias, Alfredo. Gracias. Y suerte pues en este empeño. Ojalá que efectivamente estas ideas sean recogidas y pueda cristalizarse algo en esa línea. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el señor Atkins, Javier Atkins, presidente regional electo de Piura.